Hola, muy buen día para todos y todas. Pues nuevamente saludándoles para presentarles ahora la actividad número 2 para el primer parcial de el submódulo 2 sobre fermentaciones industriales. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de las fases de un proceso fermentativo. En esta pequeña presentación hablaremos sobre cómo se da el inicio de una fermentación, por qué partes cruza y qué elementos se requieren para que esto llegue a buen puerto. Antes de comenzar con las fases como tal, necesito que hagamos una pequeña retroalimentación de lo que es la reacción general de la fermentación. Esta reacción ya la había mencionado en la actividad número 1, pero creo muy necesario retomarla porque es la parte central de todo el trabajo, no solo del submódulo, sino del módulo completo. Entonces creo que es muy importante tenerla siempre presente y prácticamente dominar cada una de sus partes. Cuando hablamos de la reacción de una fermentación, nos referimos a cuáles son esos componentes dentro del proceso fermentativo. Lo primero que vamos a necesitar para que la fermentación ocurra es un sustrato. Ese sustrato es la fuente de nutrientes que nos va a dar el alimento para los microorganismos que realizan la fermentación. Lo más común dentro de los sustratos es encontrar azúcares. Puede haber otros. De hecho, dentro de los azúcares podemos trabajar con azúcares simples o con azúcares complejos, ¿sí? Puede haber algunas variantes en ellos. Desde luego va a depender de cada microorganismo el tipo de azúcar que puedan asimilar más. Habrá algunos que necesariamente requieran metabolizar a la glucosa, por ejemplo, un azúcar simple, y habrá otros que sean capaces de metabolizar incluso cadenas como el almidón, que sería ya algún carbohidrato un poquito más complejo. El caso entonces es que necesitamos un sustrato. Ahora, ¿de dónde salen esos sustratos o qué tipo de sustratos pueden ser de los que hablemos? Aquí puede haber varias fuentes de esos sustratos. Por ejemplo, algunos cereales. Por ejemplo, si hablamos en el caso de la cebada, el trigo, por ejemplo, la avena, ellos pueden servir como fuente de carbohidratos o de azúcares que se utilizan en distintos tipos de fermentaciones, como por ejemplo, en el caso de la cebada, se utiliza para la producción de whisky o de cerveza. Algunas cervezas llevan también, aparte de cebada, pueden llevar trigo, pueden llevar avena. Entonces son muy buenas fuentes de carbono o de carbohidratos, mejor dicho, los cereales. Otra muy buena fuente de carbohidratos o de azúcares sobre todo serían las frutas. Por ejemplo, si hablamos de la uva, es el ingrediente principal del vino, ¿sí? Precisamente el proceso de la fermentación alcohólica o obtención del vino es a partir de la uva. Se pueden obtener también licores de algunas otras frutas, como por ejemplo de fresa, ¿sí? Se pueden obtener algunos zumos o jugos de otras frutas, como por ejemplo la manzana, para una fermentación acética o obtención de vinagre de manzana, como le llaman. Entonces, las frutas son otra muy buena fuente de azúcares. Y así sucesivamente. Va a haber otras fuentes de azúcares o de carbohidratos que sirvan como sustrato o alimento para la fermentación. Ahora, el siguiente componente de la reacción general es el microorganismo. Cuando hablamos de microorganismo, tenemos al segundo componente, estamos diciendo que este microorganismo se va a alimentar de ese sustrato para comenzar el proceso fermentativo. ¿Qué microorganismo podemos considerar aquí? Hay en el mundo de las fermentaciones principalmente dos tipos de microorganismos, que serían bacterias, como por ejemplo el Acetobacter aceti, en la fermentación acética, por ejemplo. La Clostridium butyricum sería otro ejemplo. Perdón, ahí estamos hablando ya de un hongo, ¿sí? Ese sería precisamente el otro microorganismo, que serían hongos. Y aquí en hongos podemos considerar tanto hongos filamentosos como unicelulares o levaduras, ¿ok? Y en esta parte de los filamentosos estará, por ejemplo, la Aspergillus niger,
¿sí? Algún hongo filamentoso, las levaduras, la levadura por excelencia, la fermentación alcohólica, que sería la Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Entonces, tanto hongos como bacterias se alimentan de esos sustratos y comienzan el proceso de la fermentación. El siguiente componente sería las condiciones físicas, químicas e incluso biológicas, si pudiéramos considerarlos en algún momento dado. Para que este microorganismo se pueda alimentar de ese sustrato, necesita estar acompañado de ciertas condiciones en el ambiente. Por ejemplo, una temperatura adecuada, un pH adecuado, ¿sí? La presencia de algunas enzimas específicas, ¿sí? O incluso la cantidad de microorganismos que se tenga. No siempre una cantidad pequeña va a poder iniciar o potenciar la fermentación. Habrá ocasiones en las que se necesite cierta cantidad de microorganismo o ciertas características específicas de ese microorganismo para que sea un rendimiento óptimo de la fermentación. Hay otro factor aquí muy importante, que es la presencia o ausencia de oxígeno en la fermentación. Entonces, si es la temperatura adecuada, el pH adecuado, si hay o no oxígeno, dependiendo del microorganismo, si todos los astros se alinean, posiblemente comience adecuadamente una fermentación. Si tenemos todos estos elementos y todas las condiciones necesarias, comenzaremos a obtener productos fermentados. El producto fermentado dependerá del tipo de fermentación. Entonces, un determinado sustrato con un determinado microorganismo a ciertas condiciones te va a dar una fermentación en específico. Va a haber muchos tipos. Las principales y las que vamos a ver en el resto del curso serían la fermentación acética, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, ¿sí? Esas son las tres principales que vamos a trabajar. Entonces, si estamos hablando de una fermentación acética, por ejemplo, el producto fermentado sería el ácido acético, ¿sí? Ese sería el producto principal de ese tipo de fermentación. Si estamos hablando de una fermentación láctica, el producto principal de la fermentación será el ácido láctico. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en el yogur hay una rica presencia o alta presencia de ácido láctico que le da ese sabor acidito y esas características tan particulares. En una fermentación alcohólica, principalmente el alcohol que se produce es etanol. Claro que podría haber algunos otros alcoholes que se obtengan como productos secundarios, pero en la gran mayoría de ellos el principal es el etanol, ¿sí? Entonces, ese sería el primer producto de la reacción de la fermentación. También se podría obtener, bueno, de hecho se va a obtener siempre, esta simbología quiere decir una alza o un crecimiento en la concentración, los corchetes nos hablan de concentración del microorganismo que haya participado en la fermentación. Este microorganismo tiene un montón de alimento. Entonces, si se está alimentando adecuadamente, obviamente su población está creciendo, ¿sí? Entonces siempre va a haber un alza en la cantidad de microorganismos. De hecho, en algunas fermentaciones, al final del proceso es necesario eliminar ese excedente de microorganismos o biomasa, y en algunas ocasiones también se puede reutilizar para una nueva etapa o fase de fermentación, ¿sí? Entonces, el último componente de la reacción sería algunos productos secundarios y algunos muy característicos. Por ejemplo, en la fermentación alcohólica, después de todo el proceso, uno de sus principales productos secundarios es el dióxido de carbono. Como ejemplo, en la panificación, que es una fermentación de tipo alcohólica, esa masa que ustedes preparan se le agrega una levadura, ¿sí? Una levadura ya que ha sido activada, y después de un horneado, después de agregar cierta temperatura, después de ese proceso, esa masa se infla. Esos huequitos dentro de la masa son producidos por el CO2 obtenido de la fermentación, y después del horneado ya sacas tu pan un poquito más esponjadito, ¿no? Pues esa consistencia esponjosa es gracias a la producción de ese gas.
Hay fermentaciones como la obtención de cerveza o de tequila, de ese tipo de productos ya de bebidas alcohólicas, en las que ese CO2 se termina escapando del sistema y eso puede hacerse por diversos mecanismos dentro del proceso controlado, ¿sí? Entonces será de los principales. Ahora sí, vamos a ver qué camino sigue una fermentación. Primeramente, o la fase 1 sería la inoculación. En la inoculación lo que hacemos es preparar algo que le vamos a llamar un inóculo. ¿Qué es un inóculo? Un inóculo es una pequeña fracción del total a fermentar. Si tú tienes un tanque con cierta capacidad de fermentación, un porcentaje pequeño es el inóculo. Eso va desde un 5 a un 10% más o menos del volumen total que se va a fermentar, ¿sí? No es exacto esto, es simplemente una forma de representar que es una cantidad pequeña. No tiene que ser exactamente el 5 o el 10%, es un estimado nada más. Ejemplos de cómo se inocula o cómo se hace una inoculación. Si ustedes conocen el proceso del arte de la panadería, si lo han visto o les han platicado, saben que se prepara una masa al inicio del día de la jornada de trabajo y a esa masa se le suele agregar un trocito de masa de tal vez un día anterior. Se le agrega ese pequeño trocito de masa que ya trae el proceso un poquito avanzado, se mezcla con la masa del día y empieza el proceso de la panificación, la producción de pan. Bueno, pues este pedacito de masa que se agregó, masa vieja o masa ya avanzada, ese lo podemos considerar como un inóculo. Ya trae una carga de microorganismos y va a entrar a la nueva preparación, al nuevo sustrato, para con esa misma carga de microorganismos enriquecer el inicio de la fermentación. O a lo mejor han visto ese proceso en sus casas cuando han horneado por ahí algún pastel casero o han hecho alguna panificación casera. Si ustedes se han fijado, se suele poner en un contenedor, en un vasito, una taza con agua tibia a una temperatura no muy alta, alrededor de unos 35 grados más o menos, 35-40 grados, que es una temperatura adecuada para activar levaduras. Se le agrega el sobrecito de levadura granulada, se deja caer la levadura, después se hace una agitación y cuando empieza a producirse una producción de burbujas, cuando empieza a obtenerse un burbujeo, decimos que ya está la levadura activa. Después esa levadura se agrega a la masa que se va a fermentar. Bueno, pues ahora esto sería el inóculo o el iniciador de la fermentación. A eso se refiere esta primera fase. Entonces, en la primera fase lo que se hace es iniciar la fermentación con una pequeña cantidad de todos los elementos prefermentativos. Bueno, o de los elementos principales que serían el microorganismo y un poco de sustrato, que empiece la actividad y se agrega recipiente final. La segunda fase de la fermentación es ya como tal el inicio y todo el proceso fermentativo como tal, ¿sí? Que se realiza la fermentación. Entonces aquí ya agregaste un inóculo, ya tienes la bacteria o el hongo que necesitas y el sustrato adecuado, y obviamente aquí ya dependerá de las condiciones físicas y químicas si se da o no como tal la fermentación. Y recordarles también que dependiendo de estas condiciones y dependiendo de los componentes del inóculo, se puede dar fermentación acética, fermentación láctica o fermentación alcohólica, ¿sí? Hay otras, está la butírica, por ejemplo, está la fermentación cítrica, la fermentación maloláctica, hay muchísimas, pero nosotros vamos a trabajar principalmente con alcohólica, láctica y acética. La tercera fase de la fermentación sería el término de la fermentación. En este punto ya transcurrió el tiempo necesario de fermento. Este tiempo puede ser de un día, 2 días, una semana, es muy variado, es bastante variado, bastante amplio el rango de fermentación. Y la fase 3 consistiría únicamente en que la fermentación se detenga. ¿Sí? Suena un poquito simple, suena un poquito vago, pero explico por qué se clasifica como una fase aparte. En el término de la fermentación hay algunos productos. En el término de la fermentación existen algunos productos fermentados que ya van directamente a consumo. Por ejemplo, si estamos hablando de un pan, ¿sí? En cuanto termine el horneado, el proceso fermentativo, ya prácticamente se puede consumir. Lo mismo con un vino.
¿sí? Después del proceso fermentativo ya prácticamente el producto está listo para consumirse, ¿sí? Esos procesos, ese tipo de fermentaciones únicamente consideran estas tres fases, ¿sí? Se inicia la fermentación, bueno, se inocula, se inicia y desarrolla la fermentación y se termina y ya directamente el producto se puede consumir. Hay otros tipos de fermentaciones en los que se necesita un paso adicional o una fase adicional, que sería la purificación del producto fermentado. Por ejemplo, en el proceso de la obtención del tequila. Para obtener tequila, igual se hace la inoculación con su microorganismo adecuado, del zumo de maguey, o de agave, perdón, mejor dicho. Se hace la fermentación, se termina la fermentación después de un cierto tiempo, pero ese producto fermentado todavía no se puede consumir. Tiene que pasar por un proceso de purificación, que en este caso específico es un proceso de destilación, que consiste en separar la mayor concentración de alcohol posible a partir de un proceso de destilación con diferentes temperaturas o rangos de temperaturas dependiendo del tipo de producto que se quiere obtener. Entonces puede haber otras formas de purificar. Podemos hablar de una filtración, podemos hablar de una doble o triple destilación en algunos casos. Entonces, a grandes rasgos, esas serían las 4 fases de un proceso fermentativo. Se inocula, se fermenta, se cierra el proceso fermentativo y algunos productos desde ahí ya se pueden consumir, y en algunos casos vamos a un cuarto paso, que sería purificar ese producto. Ahora vamos a explicar en qué consiste la actividad número 2. La actividad 2 consistirá en elaborar un diagrama, un cuadro sinóptico, mapa mental. Ustedes pueden hacer cualquier organizador gráfico que prefieran. Yo les pongo un ejemplo de cómo podrá quedar, pero ustedes pueden hacer algo distinto, dependiendo la información que tengan, qué tan extensa es o el acomodo que le quieran dar, incluso el tamaño de su libreta. El diagrama que van a hacer debe tener las siguientes partes. Primeramente, van a considerar el título de proceso fermentativo y van a colocar dentro del diagrama sus 4 fases: la inoculación, la fermentación, el fin de la fermentación y la purificación. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes se pueden basar en este diagrama, van a explicar, como se dice aquí en la parte de abajo, van a hacer una explicación de la inoculación para comenzar, ¿sí? Una explicación de la fermentación, una explicación de la fase de fin de la fermentación y una explicación de la fase de purificación. ¿Okay? En la parte de abajo les estoy poniendo algunas palabras clave que les pueden ayudar a hacer la explicación. Por ejemplo, en el caso de la inoculación, ustedes pueden buscar información sobre lo que es un inóculo, lo que es un sustrato o lo que es un producto prefermentado. Con estos 3 conceptos ustedes pueden desarrollar la explicación. No es necesario que me digas qué es inóculo, qué es sustrato y qué es prefermento, como si pusieras una lista de definiciones. No es tal cual así, no es poner las definiciones de esos 3, sino que van a buscar información sobre esos 3 y a partir de la información que encuentren de esos conceptos sugeridos, van a construir una explicación. Y lo mismo en los demás. En la segunda fase, yo te sugiero el concepto de tipo de fermentación y de duración de una fermentación. Busca información sobre estos 2 conceptos y a partir de lo que encuentres de ellos, redacta o construye una explicación. Igual, en la tercera, el concepto que yo te sugiero es ejemplos de productos fermentados. Esos inclúyelos en tu explicación. En la cuarta fase, ¿qué es una filtración? ¿Qué es una destilación como método de purificación de fermentados? Y eso inclúyelo para hacer tu explicación. ¿Ok? Entonces, ese sería el diagrama que van a elaborar como siguiente actividad. Recuerden, capturar evidencia puede ser en fotografía si lo hicieron en su libreta, puede ser el archivo en Word o en PDF que lo hayan hecho de manera digital, lo suben a la plataforma de Classroom y esa sería la segunda actividad del primer parcial. Entonces, chicos, quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan, ya saben que estoy para servirles y nos vemos en la siguiente actividad.